Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Es un gozo el poderles saludar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo poder reunirnos por medio de estos medios para poder juntos exaltar el nombre de aquel que dejó su trono para venir a salvarnos, Cristo Jesús, para bendecir a ese Dios que nos ha amado y que nos guarda día con día. Espero que hayan tenido un día muy bendecido de dar gracias, que hayan podido exaltar el nombre del Señor en todo lo que se hizo este fin de semana. Esperamos que Él haya llenado sus corazones de gozo, de alegría, de amor, de bendición, de mucho regocijo al saber que somos amados, que somos escogidos, que somos prosperados por Él. Y eso es hermoso porque vivimos en tiempos difíciles, amada iglesia, amado hermano, amado amigo que estás sintonizando en este momento. Estamos en tiempos difíciles. Para muchos es tiempo de confusión, para otros es tiempo de desesperación, para otros es tiempo de angustia aún. Pero sabes que tú y yo tenemos la fe, tenemos aquello precioso que Dios dejó para nosotros, para que podamos tú y yo creer en aquel que es la roca inconmovible de los siglos, aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, aquel que sostiene las estrellas por el poder de su palabra, aquel que sustenta nuestras vidas día con día y nos llena de su gozo. Su Espíritu Santo nos guía. Por eso, como hijos de Dios, podemos estar en tiempos inciertos, pero ¿sabes qué? Siempre hay buenas nuevas. Y esto es lo que quiero hablarte esta noche. Buenas nuevas en tiempos de incertidumbre. Buenas nuevas en tiempos de oscuridad, en tiempos de maldad. Porque es lo que la palabra del Señor habla, que hacia los últimos días la maldad se va a multiplicar. En los últimos días muchos estarán confundidos, estarán corriendo de un lado a otro buscando soluciones, desesperados. Pero tú y yo tenemos el ancla del alma, nuestra fe en Cristo Jesús. Y estas buenas nuevas las podemos dar a todo el mundo. Esto es lo hermoso, que podemos dar esperanza a aquellos que están desahuciados, dijéramos, en sus mentes, que creen que ya no hay un futuro brillante para ellos, que no hay un buen mañana. Podemos decirle: en Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución, en Cristo está la respuesta a todo problema de nuestra vida. Esas son las buenas nuevas que tú y yo, querida iglesia, querido hermano, le podemos dar al mundo. Declararles que el único que puede cambiar el rumbo de nuestra vida se llama Cristo Jesús, quien hace poco más de 2000 años hizo su aparición en este mundo. Y esa es la buena nueva. La humanidad estaba en la oscuridad, la humanidad estaba perdida, sin Dios, sin esperanza. Ciertamente muchos buscando en religiones, en diferentes cosas en este mundo, pero no encontraban a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no busca a Dios, busca sentirse bien, busca sentir que Él se está ganando la gloria de Dios, pero no es así, querida iglesia. La palabra nos dice en Romanos que no hay justo ni aun uno. También los salmos lo declaran. Nadie busca a Dios, dice la palabra, pero ¿sabes qué? Él vino a buscarte y a mí. Y uno de mis versos favoritos, Cristo lo dijo, y está en Lucas 19:10. Desde pequeño me lo aprendí y me cautivó ese verso de la palabra en Lucas 19:10 que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, la humanidad se perdió en la oscuridad del pecado, y así está el que no conoce a Cristo dando tumbos en la oscuridad del pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Pero tú y yo fuimos encontrados por Dios, fuimos sacados por Dios. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo que podemos decirle al mundo, que aún hay un Dios que está dando oportunidad, que ama a la gente, que quiere darles de su espíritu, que quiere quitar toda ansiedad.
y poner su paz en sus corazones. Y esas son las buenas nuevas. Hace más de 2000 años vino Cristo Jesús y lo hizo todo por amor. Dice en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios que Dios nos amó de antemano y nos predestinó para que fuésemos sus hijos. Y en ese plan perfecto en el cual tú y yo figuramos en nuestra salvación estaba Juan 3:16. Dios iba a mandar a su Hijo en el tiempo oportuno para traer esperanza a esta humanidad perdida. Juan 3:16 lo declara, porque porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solamente es creer, es a través de la fe, no es por las muchas obras que tú puedas hacer. Cristo se lo dijo a Nicodemo, un religioso. En ese tiempo en el que Cristo estaba en esta tierra, los religiosos buscaban ganar la gloria a través de sus tradiciones, a través de las obras que hacían. Pero Cristo llanamente le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo o hijo unigénito, es lo mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El requisito, creer. Esa es la buena nueva. No tenemos que pagar ni un centavo. Es gratis. Pablo lo declara en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos, porque es un don de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe. Y desde hace 2000 años, más de 2000 años, fue el tiempo exacto en el que Dios decidió. Él no actuó por compulsión, porque se le estaba yendo de las manos la humanidad. No, todo está bajo el plan perfecto de Dios. Nada escapa a su mirada, nada escapa a su voluntad. Y estos tiempos que están viviendo figuran en el reloj de Dios. Y estos tiempos que estamos viviendo, que aparentemente son oscuros, y a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, para ti, para mí, querida iglesia, querido hermano, son tiempos de bendición, porque la palabra dice que todas las cosas cooperan para el bien tuyo y mío, como hijos de Dios que le amamos y hemos sido llamados conforme a su propósito. Y ese hace más de 2 siglos, en Gálatas 4:4, si vas conmigo, dice de la siguiente manera: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Fíjate qué hermoso nos habla la palabra. Cuando dice cuando vino la plenitud del tiempo, es cuando se llegó el tiempo exacto en el que Dios decidió enviar a su Hijo. Eso ya estaba en su plan. Y llegó ese día precioso en el cual Él, por medio del Espíritu Santo, hizo que María concibiera a su Hijo unigénito para que naciera en Belén, en esa ciudad, una ciudad pequeña, una ciudad, podríamos decir, anónima. Allí nació el Hijo de Dios. Después de dejar su trono, después de dejar su gloria, viene a un lugar pequeño, a un lugar insignificante, a nacer. Y muy pocos se dieron cuenta de ese nacimiento, porque el mundo estaba como hoy, inmiscuido en sus cosas, sin poner atención a lo espiritual, sin poner atención a la voz de Dios. Y ese tiempo exacto en que Dios había planificado, Cristo vino a esta tierra
para libertarnos, porque la ley lo único que hace es condenar a la humanidad al infierno, porque nadie podemos cumplir la ley, dice la palabra, solamente Cristo lo ha hecho, y si nosotros nos amparamos en Él, estamos en Él por medio de la fe, creemos en Él, Él nos da a nosotros su justicia y Dios nos ve como que si nunca hubiésemos infringido su ley. Qué hermoso es el Dios que servimos. Qué hermoso es entender ese amor tan grande. Aunque no lo logramos entender todo, es inescrutable. La mente humana no alcanza a comprenderlo, pero sí podemos testificarle al mundo, querida iglesia, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A ese tiempo exacto vino el Señor para que tú y yo recibiésemos, dice la palabra, la adopción de hijos. ¿Qué es esto? Que Dios nos hizo herederos de todas sus promesas, de todas sus bendiciones y de su gloria. Y todo lo tenemos porque Cristo vino a ofrecerse por ti y por mí en este mundo de pecado. Y Juan también nos declara, ve conmigo allá, de lo que estamos hablando, que Dios envió a su Hijo unigénito. En el primer capítulo de Juan, en los primeros versos, dice: en el principio ya existía el Verbo. ¿Qué quiere decir? Que desde que comenzó el tiempo donde tú y yo nos movemos, eso es lo que significa, ya existía Dios, porque Dios no tiene principio, no tiene fin. Al contrario, Él es el alfa, el omega. Él es el autor y Él es el consumador. El tiempo está en Él, no Él en el tiempo. Entonces, en el principio ya existía el Verbo. Esa es la palabra de Dios, lo que dio existencia a la creación de a ti y a mí. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está, declarando Juan que el Hijo de Dios siempre ha sido Dios. Él no fue creado, Él ya existía. Lo único que vino a este mundo es a tomar un cuerpo para poder ofrecerse en un sacrificio perfecto, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, por ti y por mí, para que Dios aceptara esa ofrenda por tú y mi perdón. Él estaba en el principio con Dios, en el principio del tiempo nuestro. Acuérdate que los autores de la Biblia están en el mismo tiempo que nosotros y fueron inspirados por Dios. Y es lo que están diciendo. Él estaba en el principio. ¿Qué principio? De la creación del universo y del ser humano. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Qué dice la Escritura en el primer capítulo de Génesis? Y dijo Dios, sea. Ese y dijo Dios, ese es el verbo, la palabra, Cristo actuando. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Esa es la palabra viviente. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Estamos hablando de la vida espiritual, la vida verdadera. Esta vida física se va a terminar, pero tu alma, tu espíritu van a pasar una eternidad, ya sea con Dios o fuera de su presencia. Y por eso dice, en Él estaba la vida. Él dio vida a todo en lo físico, pero ahora en lo espiritual nos da vida eterna. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese es ese niño que vino hace más de 2 milenios. Dije 2 siglos, pero son 2 milenios. Hace más de 2 milenios vino a nacer para traerte a ti y a mí esperanza de salvación, para traernos el perdón, como lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que va a traer paz a tu corazón, el único que va a traer paz entre tú y Dios. No hay otro que nos pueda asegurar el perdón de Dios, solamente su Hijo unigénito, su Hijo Jesucristo.
Y si vamos ahí en el primer capítulo de Juan, el verso 14, dice: el verbo se hizo carne. En otras palabras, Cristo adoptó un cuerpo. La palabra viviente de Dios llegó a esa matriz de María y tomó una forma, un cuerpo, y habitó entre nosotros. Qué hermoso que el Dios que hizo el universo vino a andar entre nosotros, la humanidad perdida, la humanidad que le dio la espalda, la humanidad que lo rechaza, la humanidad que no cree en Él, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan lo declara, lo vieron haciendo milagros, lo vieron transfigurarse en ese monte y vieron un atisbo, una probadita de esa gloria que Él tenía en el cielo y que obtuvo una vez más al regresar a su trono. Gloria como lo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué lleno de gracia? Porque por gracia Él vino, por amor. Gracia es un don que no merecemos. No merecíamos que Él viniera, pero sabes que por gracia, por amor, Él se ofreció a venir, a extendernos su perdón, a extendernos esa misericordia y ese amor. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego también en Filipenses dice que se hizo como un siervo, un esclavo, en otras palabras. Las traducciones modernas, por no herir sentimientos, desgraciadamente han quitado ciertas palabras. Cuando tú ves que dice siervo, está hablando de esclavo. Y eso es lo que hizo Cristo, venir a esclavizarse, trabajar sin recibir pago de la humanidad. A los esclavos se les pagaba, aunque sea, se les daba un techo, pero a Él, ¿qué dice la palabra? No tenía dónde recostar su cabeza, no tenía posesiones, vino en forma de un esclavo y vino a dar su vida, se humilló, dice Filipenses, hasta lo máximo, hasta lo sumo, y esa es la muerte más horrenda, la muerte de cruz, todo por amor a ti y a mí. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que un día se levantó y regresó a su trono y allá está intercediendo por sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Él es el que ha traído la bendición y Dios nos ha sentado con Él, dice la palabra, en los lugares celestiales y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Todo porque Dios, a su debido tiempo, al tiempo exacto en el que Él planificó, envió ese verbo. Ese verbo se hizo carne. Ese verbo se humilló. Ese verbo llegó hasta la muerte por ti y por mí. Dice el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, que Él iba gozoso, que iba a la cruz sabiendo el fin de lo que iba a hacer. Soportó con gozo, dice la palabra, la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que a ti y a mí Él nos iba a alcanzar y nos iba a salvar. Qué glorioso nombre es el de Cristo Jesús. ¿Le alabas conmigo en esta noche? Ese verbo se hizo carne y Él mismo lo declaró, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que tú y yo tenemos que hacer, querido hermano y hermana, es decirle al mundo que Cristo les ama, que Jesús, a quien estamos celebrando ya en este tiempo, es el último mes. Ese Jesús no es un niño. Él ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que se rinden delante de Él. Y tú le puedes decir a la humanidad, ese que estamos celebrando, ese niño no es un niño, ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios que dejó todo allá en la gloria y vino a morir por ti, por amor, a demostrarte su gracia, para que tú puedas obtener la salvación y la vida eterna.
Ese es el gozo que sentimos los hijos de Dios. Eso es lo que nos mueve a adorar y a testificar de Dios. Eso es lo que nos mueve a cantarle a ese Dios vivo, a orar a ese Dios vivo, porque sabemos que sin merecerlo, Él se entregó por nosotros. Ofrece en esta Navidad ese mejor regalo a aquellos que no conocen a Jesús. Diles: Jesús te ama y dio su vida por ti. Tú haz tu parte, iglesia, y el Señor hará la de Él. Porque la palabra dice que la fe viene, el capítulo 10 de Romanos 17, viene por el oír y oír la palabra del Mesías. Eso es lo que trae la fe al corazón para creer en Cristo como Señor y Salvador. Así que no callemos, sino que hablemos de ese precioso Dios que vino a esta tierra para ofrecernos la salvación. Y si tú aún no lo conoces como tu Dios, como tu Señor, yo te invito en esta noche, deja que el Espíritu Santo obre en ti y deja que Cristo entre en tu corazón. Dile: Señor, reconozco que tú viniste hace más de 2000 años para ofrecerme vida eterna. Reconozco que estoy en pecado y necesito un Salvador, y tú eres ese Salvador que dio su vida en la cruz del Calvario. Ahora te pido que me laves en tu sangre, perdona mis pecados y ayúdame a vivir para ti hasta el día en que parta de esta tierra. Que tu Espíritu Santo me guíe y que tu palabra sea mi mapa, que sea mi brújula, y que por ella pueda vivir una vida agradable delante de ti. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, nos gozamos contigo. Busca de Dios, busca un lugar donde se predique la palabra de Jesucristo. Iglesia, oremos. Señor, te damos gracias en esta noche preciosa. Nos da gozo, Señor, y al mismo tiempo nos causa reverencia y mucho agradecimiento el saber, Señor, que tú nos amaste aunque éramos pecadores. Tu palabra lo dice en Romanos 5:8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso en esta noche te adoramos, Señor, y te damos gracias por ese regalo precioso que hace más de 2000 años, 2 milenios, tú enviaste a este mundo para traernos la salvación. Ayúdanos, eterno Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a poder compartir las buenas nuevas en estos tiempos de ansiedad, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de desilusión, en estos tiempos de angustia. Que el mundo a través de nosotros pueda ver el reflejo de Cristo y que nuestras palabras, como dice tu palabra, Señor, sean sazonadas con sal en el tiempo propicio. Señor, úsanos como vasos de honra, úsanos como instrumentos por los cuales tú puedas traer esperanza a otros. Ayuda a tu iglesia en estos tiempos, Señor, a que podamos con valentía hablarle a cada uno de la salvación que está en Cristo Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a perseverar en esta fe hasta el día en que partamos de este mundo, Cristo venga por nosotros. En esta hora, Señor, te pido, toca los corazones, que esta palabra encuentre, Señor, morada en lo más profundo de nuestras vidas, y que por esta palabra podamos nosotros hacer lo mejor para adorarte, para servirte, para bendecirte y para compartirte con aquellos que no te conocen. Bendice a cada uno de los que se han enlazado, prospérales, ayúdales en lo espiritual y demás áreas de sus vidas, Señor. Yo te ruego, Señor, que ayudes a aquellos que te han aceptado, Señor, a través de este medio en esta noche, como tú su Salvador. Señor, ayúdales a poder ser más que vencedores en Cristo Jesús. Te pido, Señor, también que toque los cuerpos enfermos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice en Isaías 53 que por tus llagas hemos sido sanados. Te ruego, toca los cuerpos, también toca los corazones dolientes, Señor. Trae, Señor, ese bálsamo, ese óleo, Señor, de consuelo.
sobre las vidas. Y te daremos siempre toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso el haber estado contigo. Muchas gracias por la amabilidad de tu atención. Como siempre eres bienvenido aquí en el seno del hogar de la familia Méndez. Y será hasta el viernes en que nos podamos ver una vez más para seguir adorando a nuestro Dios y escudriñando su palabra. Que Dios te siga prosperando y bendiciendo a través de esta semana. Te amamos. Sigamos orando unos por otros. Sigamos intercediendo por la humanidad. Que Cristo alcance las vidas. Les amamos. Hasta la próxima.